Bienvenido. Estás en el canal de Ministerio Impacto de Gracia. Es para nosotros un placer, un honor y una bendición tenerte como nuestro alumno en este diplomado 2024. Prepárate, lo mejor de tu vida está por venir y el cambio es inevitable. Clase número 7. Clase número 7, y para mí es una de las clases más reveladoras, una de las clases que me muestran mi posición en Cristo Jesús, una de las clases que ir allá y tengan a sus hijos. Pero ¿cuántos desean que sus hijos sean mejor que ustedes? Todos queremos eso. Nosotros tenemos un dicho que nosotros somos techo de nuestros hijos. Nuestro techo es la plataforma de nuestros hijos, o sea que queremos que brinquen y sean alguien más que nosotros mismos. Imagínate si nosotros siendo malos, ¿cómo será nuestro Padre siendo bueno? Él quiere lo mejor para nosotros, solo que la religión nos ha carcomido el entendimiento. La religión y su veneno, hermanos, se ha introducido a la iglesia cristiana, enseñándonos que solamente somos simples humanos y Dios es un Dios tan grande y poderoso, pero allá está arriba en el cielo, muy lejos y alejado de nosotros. Y con esa mentalidad nos han dicho a nosotros: ponte a orar para que tu oración tu oración ni siquiera cruce el techo. Nos han enseñado barbaridades como esas, haciéndonos ver que tenemos a un papá lejano, alejado, allá lejos, que solamente escucha a los más santos. Es mentira del diablo, hermano. Ahora pues todos somos hechos hijos de Dios por la sangre de Cristo Jesús, y todos tenemos acceso al Padre, todos, desde el más grande al más pequeño. Las puertas del cielo se han abierto una vez y para siempre, y no porque el Padre esté allá. Esta es la razón por la que doblamos la cabeza cuando oramos. Te cierra tus ojos, dobla tu cabeza para que veas quién está dentro de ti. Ya no está lejos, hermano. Y te voy a estar enseñando en la clase número 7 algo poderoso. Nos quedan 3 horas y yo estoy aquí, me vine con anticipación porque digo, tengo tanto que compartirles de esta serie, que Espíritu Santo, enséñame cuál es lo más importante en estas 3 horas para ellos. Aunque lo que ya he compartido está poderosísimo. Por favor, métete a estudiar otra vez estas 6 horas que te he dado. ¿Ok? Pues un saludo a todos los que se están metiendo también a estudiar ahorita, que no son parte del diplomado, pero siempre hay gente que se mete para estar viendo. Por favor, les pido que comiencen desde la clase número 1, si no van a estar todos hecho bola y no van a entender lo que estoy diciendo. Hay algunos que me comentan y me dicen: ay, qué bonita clase, solamente que son muy light. Son muy light. Pues sí, no se meten a ver desde el principio todo esto. La serie se llama La palabra de su poder. Y les digo, no dije el poder de la palabra, dije la palabra de su poder. Hermano, yo espero que esta frasecita sea una gran revelación para ti, porque esta palabra es inspirada por Dios. Esta palabra contiene palabra de Dios. Mira que dije, contiene palabra de Dios. Porque este libro llamado Biblia, no todo el libro desde Génesis a Apocalipsis es palabra de Dios. Por eso digo, todo este libro es inspirado por Dios, mas no todo este libro es palabra de Dios. Tan solo con esas frases que te digo, hermano, si no te quedas así como, ¿qué me está diciendo? Entonces no toda es la palabra de Dios. Ay, hermano, si me escuchas sin entendimiento, vas a decir que soy un hereje. Y también te digo que este libro llamado Biblia contiene la palabra de Dios, pero este libro llamado Biblia no tiene poder, no tiene autoridad. Este libro no tiene poder ni autoridad.
Quítate ese pensamiento de que si el diablo va a tu casa y abres la Biblia en el Salmo 91, el diablo lo va a leer y va a decir, ¡ay, me da miedo eso que tienen en ese libro y me voy! Porque algunos lo tienen como un amuleto. En algunas casas tienen su pedestal y abren la Biblia en el Salmo 23 y lo abren ahí pensando que si el diablo entra lo va a leer y se va a ir. ¿Cuántos han visto Biblias abiertas en algunas casas que lo tienen como amuleto? Esta Biblia no tiene poder, te repito. Esta Biblia la agarras, la rompes, se despedaza, la avientas al fuego y se quema esta Biblia porque no tiene poder. Esta es palabra escrita, hermano. Te puedes comprar una Thompson, una grandotota si quieres, y ponértela en el hombro o en la espalda. No tiene ninguna validez y no tiene ningún poder esta palabra, a menos que alguien la lea, se la coma, escudriñe, la mete en su corazón y de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces se convierte en poder. Esta palabra escrita es logos, palabra escrita. Cuando alguien se come este libro, lo atesora en su corazón y lo habla con su boca, se convierte en rema, revelación hablada. Y el rema, la revelación hablada, es la que tiene poder para darte vida en abundancia, para sanar tus dolencias, para caminar en lo sobrenatural. Cuando tú lo crees y lo declaras, hermano, creyéndolo, entonces se convierte en poder de Dios. Wow, tremendo lo que te estoy comentando, hermano. ¿Por qué te digo esto? Porque últimamente hemos visto reuniones en las congregaciones donde hay 1 hora de alabanza, otra hora de testimonios y 15 minutos de la palabra de Dios. Y tenemos mucha gente motivada, con sus 5 sentidos bien emocionada. Y le preguntan, ¿cómo estuvo la reunión? Bien bonito que estuvo. Hoy dancé, brinqué, corrí, hasta me dejaron dar testimonio. ¿Y de qué hablaron? ¿Quién sabe? ¿Cómo pues vamos a salir fortalecidos, hermano? Si no estudiamos la palabra de Dios, y en este tiempo que andan con su celular, y no estoy en contra del celular ni de la tablet, parece como que están leyendo ahí en la reunión y están en el WhatsApp. Si tú no eres un verdadero estudiante de la palabra de Dios, si no meditas de día y de noche en la palabra de Dios, así te puedes llamar cristiano por 20 años, vas a ser un cristiano derrotado, en tristeza y amargado, y diciendo esto no funciona, y clamando a tu pastor, pastor, ore por mí. Y el pastor te va a decir, oye, ya tienes 15 años y todavía sigues clamando por oración. 20 años y todavía molestando al pastor. Debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad de leche otra vez, porque lo único que nos sostiene es estudiar, meditar, comer de día y de noche la palabra de Dios. Y cuando la comamos va a ser algo natural para nosotros. Tremendo, hermano. Y te estoy hablando la palabra de su poder. El poder de Dios está en la palabra. No estoy diciendo que Dios tiene poder y luego sale la palabra. No es eso. En Génesis capítulo 1, versículo 1, 2 y 3 les enseñé, y pongan mucha atención, que en el desorden, en el caos, en la oscuridad, en las tinieblas, versículo 1 estaba Dios. Y el Espíritu Santo se movía, pero el desorden no se arreglaba. Tú puedes venir desordenado, estar desordenado, vacío y en tinieblas, y alguien puede orar por ti y vas a sentir cosquillitas y decir, ay, qué bonito sentí. Y a los 3 días otra vez, pastor, vuelvo a orar por mí. Pues, ¿qué no acabo de orar por ti? Sí sentí cosquillitas, pero las cosquillitas ya se me acabaron. Pero el versículo 3 de Génesis dice, entonces dijo Dios, sea la luz. Cuando habló, cuando salió poder, sonido de sus labios, el desorden se comenzó a ordenar. Lo único que tiene poder para ordenar el vacío, el desorden, las tinieblas, es
la palabra de Dios, porque ahí sale poder. Ay, cómo quisiera seguir hablando de esto por horas y por horas y por horas, porque es parte mío todo esto, hermano. Cuando yo veo mi vida, que de repente enfrento problemas, enfrento situaciones difíciles, yo voy en la carretera, en mi camioneta voy y diciendo: Señor, sé que veré tu gloria. Señor, sé que veré tu luz en medio de toda esta turbulencia. Señor, sé que tú estás conmigo y tu palabra dice, escrito está, que soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Y yo voy hablando la palabra. Escúchame, no hablo la palabra para que Dios se mueva. Yo hablo la palabra para moverme yo en lo que Dios ya me dio. Es la gran diferencia, porque algunos han agarrado la confesión positiva, hablar confesión positiva, como diciendo: ahora ya lo hablé, ahora Dios está obligado a moverse. No es así. La autoridad de Dios, la autoridad del diablo y la autoridad del hombre, te lo estoy enseñando en estas 3 lecciones. En esta lección, con 3 diferentes enfoques: la autoridad de Dios, la autoridad del diablo y la autoridad del hombre. Y los cristianos tenemos todo mezclado. No sabemos ni dónde estamos, ni quién somos, ni a dónde vamos. Y tan solo cuando les enseñé esto, escúchame, les estuve enseñando: Dios es espíritu. Dios no tiene cuerpo físico. Tú y yo tenemos cuerpo físico. Dios no lo tiene. Y Dios es el dueño de todo el mundo espiritual. Y tú y yo somos los dueños de todo lo físico, de todo lo que vemos. Dios nos dio la tierra a nosotros como hijos de Él. Y un espíritu no tiene autoridad en esta tierra física. Un espíritu no tiene autoridad en esta tierra física, porque Dios, cuando le dijo a Adán: esta tierra ustedes la gobiernan, ustedes la controlan, ustedes la someten, ustedes la rigen, cuando Dios le dio ese dominio y control a Adán, se lo dio y salió la palabra de Dios. Y Dios no puede violar su palabra. Salmo 89:34, les enseñé que cuando sale palabra de la boca de Dios, se convierte en un pacto. Y Dios no puede violar sus pactos ni su palabra. Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice que todo lo que existe está controlado por la palabra de su poder. Qué bonito. No dice por el poder de su palabra, sino por la palabra de su poder. La fuente de poder es su palabra. Lo que te estoy enseñando, hermano, es que aprendas a hablar. De la abundancia del corazón habla la boca. Checa y analiza lo que sale de tus labios todos los días. Si es fe en la palabra escrita de Dios o si es derrota basado en las circunstancias que ves. Porque todos los días vas a tener oportunidad para guiarte por la derrota, por las cosas que están sucediendo alrededor de ti, por las situaciones deprimentes que están sucediendo en este mundo que cada vez está más decayente. O le crees a la palabra, o declaras lo que ven tus ojos, o declaras lo que crees, porque por fe andamos y no por vista. Me meto al tema porque ya voy avanzando. Un espíritu no tiene autoridad en esta tierra física. San Juan 4:24 dice que Dios es espíritu. Así que para que Dios tuviese autoridad en esta tierra física, tenía que Dios mismo tener cuerpo físico. 27 dice: y tengo autoridad en esta tierra porque tengo cuerpo físico. Hebreos 2:14 dice: y por cuanto los hijos participaron de carne y sangre,
Dios también participó de... Oh, qué tremendo está eso, hermano. Dios también participó de lo mismo para poder destruir al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. De la única manera que podía destruir al diablo era con cuerpo físico. Qué tremendo, hermano, lo que estoy diciendo. Ahora, también debes de entender que el diablo no tiene cuerpo físico, también es espíritu, y un espíritu no tiene autoridad en esta tierra física. Entiende esto, hermano, por favor. El diablo no tiene poder, no tiene autoridad, no tiene control, no tiene dominio. Bueno, sí lo tenía cuando se lo quitó a Adán. Porque el diablo no tiene poder, ni control, ni dominio, a menos que el hombre con cuerpo físico le ceda la autoridad. ¡Qué tremendo está esto! Aún ni un inconverso. El diablo no tiene poder en contra de un inconverso, mucho menos en contra de un hijo de Dios. Sin embargo, los hijos de Dios les dan más crédito al diablo que muchas veces más que los inconversos. Es que el diablo me atacó. Es que mire cómo me trae el diablo. Y mire cómo me zarandea el diablo. Ay, toda la semana el diablo ha estado encima de mí. Y ahora que me convertí en cristiano, el diablo me ataca más. ¿Quién te enseñó esas barbaridades? Y hacemos al diablo omnisciente, omnipresente, todopoderoso. El diablo no está más que en un solo lugar a la vez. ¿Y crees que se va a estar preocupando por ti? El diablo atacó al primer Adán y al segundo Adán. Porque si atacaba al primer Adán, destruía toda la humanidad. Y si destruía al segundo Adán, que es Jesús, no solamente destruía toda la humanidad, sino que destruía todo el reino espiritual también. Y como destruyó al primer Adán, se convirtió en el Dios de este mundo, en el Dios de este siglo. Dios con D minúscula. Y el Dios que nosotros tenemos, el papá que tenemos, es Dios con D mayúscula, todopoderoso. Y él se convirtió en el Dios de este mundo con D minúscula, porque era dueño de esta tierra física. Se convirtió el diablo en dueño de esta tierra física cuando le quitó la autoridad a Adán, porque Adán era el Dios de este mundo. Salmo 82:6. Cuando el diablo se enfrentó con el segundo Adán, que es Jesús, no se estaba poniendo en juego la tierra. Ahora Jesús era el dueño de todo el mundo espiritual, de lo invisible, de los principados, de las potestades, de los ángeles, de los tronos espirituales. Todo eso estaba en juego. Si el diablo derrotaba a Jesús, ya no iba a ser el diablo el Dios de este siglo, sino el Dios con D mayúscula de todo lo que existe, sea visible o sea invisible. ¿Alcanzas a ver lo que se estaba jugando en esa tentación? Minimizamos las cosas, pero Dios me ama de tal manera que dijo: prefiero perder todo a vivir sin ti. Tremendo. Pero Jesús venció al diablo. Minimizamos tanto lo que pasó ahí que lo único que nos enseñan o lo único que queremos hacer es ayunar 40 días. Ayunar 40 días ahí. Como si hiciera falta. Mateo 4:4, con el versículo que iba a comenzar, pero no comencé. Dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, la palabra de su poder. En el jardín del Edén caminaba el mundo espiritual, Dios con D mayúscula, con el mundo natural, Dios, Adán con D minúscula. Estaban caminando juntos. Cuando el diablo se interpuso, le quitó la autoridad a Adán. El mundo espiritual y el mundo físico quedaron separados. Los cielos fueron cerrados.
La tierra cayó en maldición y se separó, pero llegó Jesús. Llegó Jesús, y cuando Jesús resucita, escúchame, ponme mucha atención, resucita con un cuerpo glorificado. Ahora, ¿resucitó en espíritu o resucitó con carne y sangre y huesos? Vamos a ver un versículo. Como el primer Adán. Como el primer Adán. San Juan capítulo 20, versículo 17. Hermano, sé que lo que te estoy compartiendo es algo poderoso, que tienes que digerirlo, volverlo a escuchar, meterte a estudiar por ti. Y eso es lo que quiero causar en tu mente, que cuando me escuches digas, ¿y esto que me está diciendo el hermano Ricardo qué es? Porque algunos me han hecho preguntas en el privado. Y les digo, y ahí les trato de explicar un poquito. Pero por favor usted agarre sus 3 Biblias, 4 Biblias, sus concordancias, sus referencias, métase a estudiar, sea estudioso de la palabra de Dios, que esto es lo que nos sostiene, nos da vida y vida en abundancia, hermano, todo esto, porque la palabra de Dios es riqueza poderosa para sostenernos a nosotros y transformar nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestros ministerios, convertirnos en empresarios, nos da sabiduría para vencer cualquier situación delante de nosotros. Jesús, cuando resucitó con cuerpo físico. Mira, San Juan capítulo 20, versículo 17. Cuando resucitó, dice ahí, voy a leer el 15. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, ¿tenía cuerpo físico Jesús cuando resucitó? ¿Lo vio? Le habló, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, porque llegó a la tumba para buscar el cuerpo de Jesús y ya había resucitó y estaba sentado resucitado. María estaba confundida, pensaba que estaba hablando con el velador, con el que cuidaba en ese lugar, y le dice, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Entendió que era Jesús. Jesús le dijo, ella quería abrazarlo. Imagínate las ganas de verlo resucitado, quería abrazarlo, y le dice Jesús, no me toques. ¿Por qué le dijo no me toques? Porque todavía no he subido al Padre. Qué tremendo, hermano. Acababa de resucitar y le dice, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Si tú te trasladas a Hebreos, te vas a dar cuenta que Jesús mismo llevó su sangre hasta el lugar santísimo para ofrecer su sangre en expiación por toda la humanidad. Y por eso le dijo, no me toques, porque si me tocas con tus manos humanas me contaminas y el sacrificio sería echado a perder. No me toques. Pero resulta que fue hasta el lugar invisible, hasta el lugar santísimo, derramó su sangre una vez y para siempre, y desde ahí Dios nos ve a nosotros como si fuésemos justificados. Bueno, nos ve justificados como si fuésemos Cristo mismo aquí en la tierra. Y de repente desciende Jesús y luego vemos a María que lo toca y que lo abraza. Y vamos a ver el versículo 24 del capítulo 20. Bueno, voy a seguir leyendo ahí porque está poderoso todo. Y lo estoy leyendo y digo, ¿me adelanto? No me adelanto. Tengo la tendencia a adelantarme porque me quedan 3 horas. Pero escúchame, dice, fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él ya había dicho estas cosas. Versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando en las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Se metió. Y mira lo que dice el versículo 26. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás.
Todos sabemos esta historia de Tomás. El incrédulo, le dicen. Llegó Jesús estando a las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Versículo 27. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Estaba tocando un cuerpo físico. ¿Por qué te estoy explicando esto? Pon mucha atención. Cuerpo físico. Lucas capítulo 24, versículo 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que era ¿un qué? No. Pensaban que era un espíritu. Y Jesús ataca esa frase, porque Jesús sabía que un espíritu no tiene poder, ni dominio, ni control, ni autoridad en esta tierra física. Ellos pensaban que era un espíritu y Jesús les dice: no soy espíritu, soy cuerpo físico. Esas frasecitas que leemos ahí están tan poderosas que nos cambiarían nuestra forma y nuestra revolución en nuestro cerebro. ¿Por qué decimos? ¿Por qué hace esa gran diferencia? Porque él sabía que el mundo espiritual está controlado por Dios, que es espíritu. Pero el mundo físico y natural está controlado por hombres que tienen cuerpo físico. Mira lo que dice Jesús. Entonces, espantados y atemorizados, 37, pensaban que era un espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mira lo que dice el 39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como yo los tengo. ¿Qué? Tremendo. Y mientras estaban platicando con Jesús, dice el versículo 50, mira lo que dice el 50. Y lo sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que, bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. La pregunta es: ¿se fue en espíritu? No. ¿O se fue con cuerpo físico? Por primera vez en toda la historia, desde Génesis, cuando el diablo se atravesó ahí, cuando el enemigo se atravesó, separó el cielo con la tierra. El cielo fue cerrado, las puertas del cielo fueron cerradas, la tierra fue maldita. Jesús, Dios mismo, hizo un plan de redención para nacer con cuerpo físico, y el ángel agarró la palabra, la introdujo en el vientre de María, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesucristo había nacido en la tierra. Jesús había nacido en la tierra. Y cuando él ofreció el sacrificio con su cuerpo físico, derramó su sangre, entonces los muchachos lo estaban viendo y fue levantado de la tierra con cuerpo físico. Y por primera vez en 6,000 años, lo físico otra vez tocó lo espiritual. Y cuando tocó lo espiritual, el Espíritu Santo descendió a la tierra. Y otra vez, como en el principio, el mundo espiritual y el mundo físico caminando de la mano. Poderoso, como en el principio, y mucho mejor. Mucho mejor. Si me meto otra vez ahí me quedo. Pero mucho mejor. El primer Adán fue creación de Dios. El segundo Adán fue engendrado de Dios. El primer Adán tuvo un soplo de vida. El segundo Adán nos da la llenura del Espíritu Santo, hermanos. Somos mucho mejor que la primera creación ahora. Mucho mejor. Y cuando resucitó, Colosenses capítulo 2, versículo 15, la autoridad del diablo. Vamos a ver ahí.
Iván, así es algo tremendo, hermanos, si nos ponemos a estudiar la confrontación que Jesús hizo con el enemigo. Y todo lo hizo por amor a nosotros. Y cuando entendemos estas frasecitas, cuando entendemos esta revelación, nos da una seguridad y confianza, hermanos. Nos preocupamos nosotros por cualquier tontería que hay alrededor de nosotros, sabiendo que el poderoso está dentro de nosotros. Tenemos todo el arsenal, toda la dinamita, toda la unción, toda la gloria de Dios. Pero si somos ignorantes de lo que te digo, aún teniendo toda la unción, toda la gloria, todo el poder, vamos a vivir derrotados. Y para allá voy, espérame, te voy a enseñar cómo hay muchos derrotados, aún teniendo toda la unción del Santo. Colosenses capítulo 2, versículo 15, dice ahí: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La palabra despojar es como quitar el manto, es como desnudarlo, como dejarlo a la intemperie, como dejarlo con frío, como dejarlo sin nada. El enemigo fue despojado de ese dominio, poder, control y autoridad que le quitó al primer Adán. El segundo Adán lo despojó de todo. Sin embargo, el diablo no tiene ningún poder. Nunca ha tenido poder más que lo que le cedamos nosotros. El temor es como la fe para el Hijo de Dios. Si nosotros tenemos miedo, estamos activando el poder del diablo en contra de nosotros. Por eso dicen que 365 veces Jesucristo, o aparece la palabra no temas, una para cada día. Se escucha muy bonito. Yo no lo he corroborado que sean 365 veces que diga eso, pero sí vi que cada vez que Jesús se aparecía decía: no temas, no temas, no temas, porque el temor es todo lo contrario de la fe. De donde el que tiene fe confía, y de donde el que teme no tiene fe y no confía. Primera de Pedro 5:8. El diablo no tiene poder, hermano, no tiene autoridad, no tiene control. Yo cuando estaba enseñando esta clase, de los que conocí hace mucho tiempo, porque ya de repente se me salen los nombres y no quiero decir nombres cuando hablo de esa manera, me dice: pero qué barbaridad está enseñando, hermano Ricardo. Está diciendo que el diablo no tiene poder, no tiene autoridad, y entonces ¿cómo vamos a cuidarnos de los dardos del enemigo? Que les anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y le dije: los mismos versículos que usted me acaba de recitar son los mismos versículos que dicen que no tiene poder, porque depende con qué lente lo leas y cómo lo leas y cómo lo estudies. Mira Primera de Pedro 5:8, un versículo que utilizan muchísimo para asustar a los cristianos con el poderoso diablo. Dice Primera de Pedro 5:8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ahora, medítalo. ¿Hay necesidad de que te lo explique? Diciéndote que el diablo no tiene poder. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Para empezar, el diablo no es león, sino que anda como león. El león es mi Jesús, el león de la tribu de Judá. Y este diablo solo anda imitando, es un imitador. Anda como león. Y otra cosa que dice aquí, hermano, dice: buscando a quien devorar. O sea, no devora a todos, solamente aquel que se deja.
Ay, entonces, hermano, por eso tengo que meterme en ayuno y en oración y en santidad para que el diablo no me devore. No está diciendo eso. Sed sobrios y velad, tienes que estar despierto, sagaz y entender. Mira, con este versículo yo les digo a muchos que le doy gracias a Dios por Discovery Channel. Por Animal Planet. O Animal Planet, porque Discovery Channel ya casi no sale. Es otra cosa. ¿Quién caza, el león o la leona? La leona. Digan, la leona. El león no caza. Quien caza son las leonas. Y el león, como es el rey, pues ahí le traen la comidita. Y no es que no mate sus presas. El león sí se enfrenta con quien sea y defiende la tribu y también mata, pero las cazadoras son las leonas, no el león. Pero dice, yo lo escuché en uno de los documentales, que cuando un león o una leona va a cazar, no anda haciendo ruido. ¿Han visto cómo cazan los leones o las leonas? Van así, despacito, no andan rugiendo. No andan gritando ni haciendo escándalo porque la presa se les va. Van despacito. Cuando un verdadero león va a cazar, lo hace sigilosamente. Pero ¿saben lo que aprendí yo aquí en ese documental? Que cuando un león anda rugiendo, es porque es un león sin dientes. Porque solamente anda rugiendo para que las presas lo escuchen y se vayan y se alejen. Hace ruido como para causar espanto, para causar temor, para causar miedo. Por eso hace ruido. Anda rugiendo, está haciendo escándalo. Y eso es señal de un león que está a punto de ser muerto, o que se siente derrotado, o que siente que ya no puede pelear. Y este versículo dice que el diablo anda rugiendo, anda haciendo escándalo, anda haciendo ruido, ya se siente vencido y derrotado, y solamente anda queriendo causar temor, miedo y confusión. Pero uno que está velando y avisado, se da cuenta que el diablo no nos puede hacer nada a los hijos de Dios. Ya está derrotado. Y lo que anda haciendo es pura paramaña, puro show, puro ruido, puro miedo, meter miedo a todas las demás. Cuando Jesús llegó a un cementerio, el demonio mismo, o los demonios, porque eran legiones, se postran delante de él y le dicen: yo sé que tú eres el Hijo de Dios, no me hagas nada. Se postraron reconociendo. Algunos van a decir: sí, pero él era el Hijo de Dios. ¿Y tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Yo quién soy? El diablo hace ruido y escándalo alrededor de nosotros, pero no viene a atacarnos directamente porque nos tiene miedo. El diablo a mí me tiene miedo. ¿A cuánto les tiene miedo el diablo? ¿O cuántos le tienen miedo al diablo? Ese versículo está demasiado mal entendido, demasiado mal interpretado, pero basta con que agarren palabra por palabra y busquen la definición de cada una de las palabras. Como lo vimos ayer en las clases lo que significa sobrio, lo que significa velar. Estar despiertos. Ajá, y la palabra adversario no es lo mismo que un enemigo. Un adversario es alguien que está compitiendo contigo por algo. Entonces, hay que entenderlo de la manera palabra por palabra. Y luego, la analogía que está haciendo. Todos sabemos que los felinos cazan en silencio. ¿Sí? Realmente lo sabemos, pero no somos capaces de ver que la analogía que está haciendo aquí está contraria a la naturaleza de los felinos, porque no somos capaces de verlos. ¿Por qué? Porque en nuestra cabecita el diablo es lo máximo. O sea, sí, realmente tenemos un enemigo con el que hay que pelear, con el que hay que hacer como si pudiéramos. ¿Como no si podíamos, qué? ¿Como si qué? pudiéramos.
no podíamos. Ahora sí, porque ya está vencido. ¿Sí? Entonces realmente no es nuestro enemigo. Es un adversario y es muy diferente porque Él es nuestro adversario, no nosotros de Él. Claro. Lo que significa es que Él está compitiendo por lo que nosotros tenemos. Todo el tiempo. Él no es el enemigo, Él es mi adversario. O sea, Él quiere lo que yo tengo, siempre lo ha querido. Siempre lo ha querido. Pero yo no soy adversario de Él. No. Yo no quiero nada de lo que Él tiene. No. Pero no entendemos, pensamos que lo mismo es una palabra que la otra. Y todo esto se trata de ¿qué? Que no estudiamos. De que no estudiamos. De que solamente vamos y nos sentamos un domingo y lo que nos dicen, eso nos comemos. Sí. Tragando lo masticado de alguien que ni siquiera es comida, porque no es comida. Pero como este versículo, hay un montón, pero este en particular, pónganse a buscar palabra por palabra y ármenlo con todos los sinónimos que existen. Y van a ver cómo cambia totalmente la perspectiva que tenemos de este tipo. Sí, y nosotros, hermanos, somos los que tenemos el poder, el dominio, el control y la autoridad. Así como en el primer Adán, en el huerto del Edén, el segundo Adán resucita y nos vuelve a dar dominio, poder, control y autoridad otra vez a nosotros. ¿Quién tiene ese dominio, poder, control y autoridad? Repite, nosotros. Otra vez, repite, nosotros. Porque te hago que repitas, porque muchas veces no hemos entendido que nosotros tenemos ese poder, ese control y esa autoridad. Jesucristo dijo en Mateo capítulo 28, ponme atención a lo que sigue, hermano, porque nosotros estamos tan confundidos, o muchos están tan confundidos como hijos de Dios, llenos de poder, llenos de unción, llenos de autoridad. Salió de la boca de Jesús, ustedes tienen poder, vayan en mi nombre y hagan esto, pero no entendemos y clamamos, Dios, si quieres puedes sanarlo, por favor. Señor, te pedimos que estés con nosotros. Señor, si es tu voluntad, Espíritu Santo, te pedimos que vengas esta noche con nosotros. Oraciones mediocres que no hemos entendido, hermano. Dios nos da la autoridad y le decimos, Dios, haz lo que me dijiste que yo hiciera. Le clamamos a Él. Por eso vemos iglesias mediocres en muchos lugares, porque le estamos diciendo, vemos un enfermo y, Padre, te pido que lo sanes si es tu voluntad, que tengas misericordia. Y el Padre como diciendo, ¿qué barbaridades estás orando? Mira lo que dice Mateo capítulo 28. Y sé que te lo sabes de memoria, pero te lo voy a aterrizar para que veas la autoridad, dominio, poder y control que tenemos ahora como hijos de Dios. Y Dios no anda haciendo ya nada. Todo el dominio y control nos lo dio a nosotros. Porque hay unas frases tan bonitas que se escuchan tan religiosas, pero tan venenosas, como aquella frase que dice, Dios está en control. ¿Has escuchado esa frase? Dios, no te preocupes, Dios está en control. Pues yo te vengo a decir que Dios no está en control. Ouch. Dios nos dio el control. Dios nos dio la autoridad. Dios nos dio el dominio. Y dice que Él se sentó, por favor, Él se sentó. Y dice, y de ahí en adelante sometió todas las cosas a la iglesia. La sometió bajo los pies de la iglesia. Y está esperando que todas las cosas sean sometidas a través de la iglesia, la cual somos tú y yo. Y Él está sentado, viéndonos a ver qué hacemos. Ouch. Mateo 28. Ya se me olvidó el versículo 18. Mira lo que dice ahí. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Y qué no la tenía? Dice Doris. ¿No la tenía? Jesús dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué no la tenía? No la tenía. El diablo la había robado.
El diablo la había hackeado y el diablo se había apoderado de todo eso. Por eso Jesús vino a restaurar y a salvar lo que se había perdido. Y cuando restauró todo y agarró el dominio, la autoridad, le dijo: muchachos, lo tengo otra vez. ¿Y qué creen? Ahí les va de nuevo. Ahí les va de nuevo. Pero con una seguridad de que ahora no va a ser en su nombre, sino en mi nombre. Ahora somos coherederos, coparticipantes. Cuando nos dan un cheque firmado, mancomunado, ¿sí? Sí, mancomunado. Tiene que llevar las dos firmas. Y si tú y yo le cedemos la autoridad al diablo otra vez, ¿qué crees? Jesús nunca más se la va a ceder. ¿Y cómo quedó el diablo? Destrozado, despojado, destruido y sin poder. Ahora tenemos una seguridad poderosa que Jesús nunca le va a ceder la autoridad al diablo, aunque tú se la cedas, aunque yo se la ceda. No podemos entregar algo que no es nuestro. ¿No? Ahora lo hacemos todo en el nombre de Jesús. Lo usamos, ¿Mande? pero no es nuestro. Pero no es nuestro. Pero no es nuestro. Ajá. Porque Él se fue con cuerpo físico. Con la autoridad física sobre esta tierra física, y Él es el Rey de reyes y Señor de señores, y en el nombre de Él echaremos y haremos proezas. Ahora no es en mi nombre. Entiende esto, no es por lo que tú hagas o dejes de hacer, lo vas a hacer en el nombre de Jesús. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego vamos a leer Marcos capítulo 16, versículo 17. Sí, hermano, algunos dicen: voy a tener más cuidado de leer. Debemos de tener mucho cuidado cómo leemos, cómo recibimos. Marcos 16:15 dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Aquí nos dio poder, dominio, control y autoridad. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Yo no alcanzo a leer en ningún versículo que diga: cuando tengan un problema me claman a mí. Claro. Yo no alcanzo a leer: cuando vean algún enfermo, órenme para que yo lo sane. Yo no alcanzo a leer eso, hermano. Pero sí alcanzo a leer que yo tengo poder, dominio, control y autoridad sobre toda fuente del enemigo, y nada me dañará. Efesios capítulo 3, versículo 20. Sé que voy rápido, pero tengo que ir terminando esto. Efesios capítulo 3, versículo 20. Lee este versículo, porque este versículo lo tatué también en mi corazón hace muchos años. ¿Cuántos creen que Dios es poderoso para hacer lo que quiera? Amén. ¿Cuántos saben que Dios está en control? Amén. ¿Cuántos saben que Dios sana enfermos? Amén. Se escucha tan bonito lo que te acabo de decir, hermano. Se escucha tan religioso lo que te acabo de decir, pero no es así. No es así. Dios nos amó tanto que somos sus hijos, que nos dio el poder y el dominio y el control de hacer todas las cosas en su nombre. Y si tú y yo no lo hacemos, nadie lo va a hacer. Porque un espíritu no tiene poder en esta tierra física. Efesios 3:20, ¿qué dice? Algunos van a decir: mira, aquí dice que Dios puede hacer todo lo que quiera. Sí, léele, dice: y aquel que es poderoso para hacer
todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Está hablando del papá, está hablando de Dios, con D mayúscula. Dice que Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Y sigue diciendo al final del versículo, según el poder que actúe en nosotros. Poderoso, hermano. Dios va a hacer todas las cosas a través de nosotros. Dios no puede hacer nada sin nosotros. ¡Qué tremendo acabo de decir! Dios no puede hacer nada sin nosotros. ¿Por qué? Porque Él dio su palabra y no viola su palabra. Dios nos dio la autoridad, el dominio, el poder, el control, y nosotros tenemos que hacer todas las cosas en su nombre. ¿Cuántos saben que el deseo de Dios es que todos sean salvos? De que todos vengan al arrepentimiento. Entonces, si yo fuera Dios y puedo intervenir en esta tierra física, pues nada más hablo desde el cielo y digo, arrepiéntanse todos, conviértanse, reciban a Jesús como Señor. ¿Por qué no lo hace Dios? Porque no puede. Los que lo hacemos somos tú y yo, en su nombre. Somos los portadores de la gloria de Dios. En Hechos capítulo 10 se le aparece un ángel a Cornelio. ¿Cuántos saben que los ángeles predican el evangelio mejor que tú y yo? Sí. Conocen el mensaje de salvación mejor que tú y yo. Se le aparece el ángel a Cornelio y le dice a Cornelio, ve con Pedro porque él te va a decir palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. ¿Qué no el ángel le pudo haber dicho? Mira, Jesucristo murió, mira, Jesucristo derramó su sangre, mira, recíbelo, y su sangre te haces parte de la familia. ¿No lo pudo haber dicho? Sí pudo, pero no puede, porque los predicadores del evangelio somos tú y yo. ¿Y cómo escucharán si no hay quien les predique? Así que Dios puede hacer todas las cosas según el poder que actúe en nosotros. Hermano, lo que te estoy diciendo es una realidad poderosa, pero la religión ha dicho, es que Dios puede hacer todo, es que estamos en las manos de Dios, es que Dios está todo en control. Y ahí están muchos cristianos sentados, esperando a que Dios se mueva. Esperando a ver si Dios se mueve a favor de nosotros. Y muchos cristianos llorando, derramando lágrimas, como para que a ver si lloro más llantos y mares de lágrimas. Dios dice, ya, tranquilo, ya, ahora sí ya me conmoviste, ahora sí me voy a mover a tu... No, hermano, Dios no se mueve por tus lágrimas. Dios se mueve por el poder escrito de su palabra. ¡Auch! Y te vuelvo a repetir, porque te dije unas frases anteriormente. El mundo físico está controlado por hombres con cuerpo físico que hablan la palabra de Dios. Y ahora te lo cambio. El mundo físico sigue estando en control por hombres con cuerpo físico que declaran la palabra de Dios. Y continuamos ahorita en otros 5 minutos, porque yo estoy emocionado. Tú tienes poder, tú tienes control, tú tienes dominio en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Así que deja de andarle pidiendo a papá lo que ya nos dijo a nosotros quisiéramos. Con fe, con autoridad, vamos a ver la gloria de Dios. Y Dios no usa a unos sí y a otros no, para que no voltees a ver a los súper espirituales. Dios te usa a ti tal y como estás, por fe, no por obras. Nos vemos en 5 minutos.